Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Hoy quería hacer un vídeo hablando de subastas. Hablando de subastas de una forma ligera y más que nada porque vengo observando en mí que cada vez que me enfrento a una subasta, abro un catálogo, consulto las subastas que se publican en internet o incluso entrando en eBay, siempre se apodera de mí los mismos sentimientos de una forma repetitiva. Y quería hablar sobre esto, sobre el temperamento del coleccionista y esas sensaciones cuando te enfrentas a una subasta y una subasta de monedas ante esos objetos tan preciados y deseados. ¿Cuáles son esos estados por los que pasamos que siempre se repiten? Y lo he asimilado a los pecados capitales, esos temperamentos que están en la naturaleza humana y que desde luego al coleccionista siempre le asaltan. Vamos a ver cuáles son estas situaciones y estas emociones que ya digo, yo siempre experimento cuando voy a una subasta o cuando me enfrento a una subasta. Primero de todo, la soberbia. Un pecado desde luego muy humano y del que en mayor o menor medida pues podemos y todos pues experimentamos y incurrimos en él. La soberbia y no la humildad. Entonces, en una subasta, el primer estado que siempre yo observo que se apodera de mí es lo quiero todo. Sobre todo, además, seducido por el canto de sirena muchas veces de los precios de salida. Claro, tú empiezas a ver monedas, ves los precios de salida y generalmente a esos precios es que lo querrías comprar todo. Ya sabes que son precios de salida, que todo eso irá subiendo hasta alcanzar un valor de mercado razonable, ¿no? Según lo deseadas que son esas piezas, que a esos precios hay que sumarles las comisiones, que vas a tener gastos de envío, etcétera, etcétera. Pero de entrada siempre se apodera de mí ese deseo de comprarlo todo, de pujar por todo, porque, oye, ¿y si cae? O bueno, pues vamos pujando, vas haciendo una lista de lo que quieres pujar, cuando no estás llevado por las prisas de que has entrado y empiezas a pujar, sino que lo meditas un poco, tal, y en esa lista cuando empiezas a sumar te das cuenta que estás pujando por muchísimo dinero y que vas a tener que frenarte un poquito. Pero bueno, ahí está ese primer sentimiento, que hay que ser conscientes de ello. Bueno, en fin, no es malo. Las casas de subastas, algunas juegan mucho con ese efecto. O sea, ellos ya tienen su experiencia y ya saben qué tipo de clientes, cómo se comportan y ya saben muchas veces que a lo mejor es preferible poner unos precios muy bajos para que nos enganchemos a ese deseo y una vez enganchado, como cuando el pez muerde el anzuelo, ya no lo suelten. Es cierto que puede ser un efecto beneficioso para alcanzar precios muy altos el que las monedas salgan de unos precios muy bajos. Hay otras casas de subastas que tienen unos precios ya pues más o menos cercanos al precio razonable o incluso pueden ser precios que podemos pensar altos, pero bueno, eso lo dirá al final si se vende o no se vende la moneda. Las casas de subastas, por supuesto, con lo que ganan es vendiendo las monedas, que al final se compren. Ellos son los intermediarios, van a cobrar un porcentaje del vendedor y un porcentaje del comprador por ese servicio de intermediación. Entonces son los primeros interesados en que se vendan baratas o caras, pero que se vendan. Donde más pierden es cuando no se venden. Y bueno, entonces este primer sentimiento, lo quiero todo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La avaricia. Bueno, llevados por la soberbia, desde luego la avaricia se adueña de nosotros. O sea, efectivamente lo queremos todo y empezamos a pujar. Empezamos a pujar bien por escrito, mandamos las pujas electrónicamente y llevados de esta avaricia, uno de los efectos que puede ocurrir es, ay madre, como me lo den.
porque nosotros tenemos ahí unos precios muy bajos, a lo mejor empezamos a entrar, pujamos, cuando nos damos cuenta ya es lo que ya he comentado, o sea, igual resulta que tenemos ahí una potencial factura que ya veremos si nos resulta posible pagarla o en qué sacrificios vamos a tener que incurrir si queremos pagarla. Entonces, siempre aquí prudencia, no seamos avariciosos, pensemos bien lo que queremos, porque puede ocurrir que temamos el que nos lo den. A mí me ocurre mucho llevado de esa primera soberbia y de esa avaricia, empezar a pujar, y la experiencia demuestra que finalmente la mayor parte de las veces me llevo bien poco, claro. Pero bueno, siempre está el peligro. Cuidado con la avaricia, a ver si nos van a dar todo lo que pujamos. Y luego un poco de prudencia también, porque pensemos realmente si queremos tanto esa pieza, a ver qué pieza, si sale mucho, si vamos a tener otras ocasiones, porque generalmente tampoco hay que dejarse llevar ni por la soberbia ni por la avaricia, y ser prudentes a la hora de comprar esa moneda, que probablemente tampoco la necesitamos en este momento, ya la compraremos, hay que tener mucha paciencia, nunca prisas. Y bueno, esto debería decírmelo a mí mismo, porque ya digo que yo peco de todo esto, y por mucho que lo tenga constante, somos humanos y somos soberbios y avariciosos, unos más que otros. La envidia. Bueno, pues otro pecado muy natural. Siempre se habla de la envidia sana y no sé si eso es posible. Ya veríamos qué grado de envidia. No creo que pueda haber una envidia sana muy intensa, desde luego. La envidia además siempre es el pecado capital más absurdo, puesto que solamente perjudica al envidioso sin obtener ningún fruto, porque en otros pecados, al mismo tiempo que estamos pecando, también tenemos un beneficio para los sentidos, un gozo, pero en la envidia no. Bueno, ¿dónde surge la envidia? Bueno, pues puede surgir por todas aquellas piezas que no nos estamos llevando. Quizá debimos pujar un poquito más, quizá debimos pujar un poco más. O la situación en la que estamos presencialmente en la subasta y vemos que esa moneda tan deseada por nosotros se la va a llevar otro. Y pensamos que ¿por qué no un poquito más? Y lo mismo piensa ese otro, ¿por qué no un poquito más? Y ahí, eso es lo que llaman subirse al globo. Nos podemos subir con ese otro en una pelea personal y por querer tener esa moneda estar pujándonos y llevándonos hasta unos precios estratosféricos subidos a ese globo. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado, templanza. Bueno, pues si se la va a llevar otro, pues a lo mejor no pasa nada. No pasa nada, no sabemos, pero seguramente la podamos conseguir en otro momento. Si son muchos los que están subidos al globo, ya no creo que se trate de un caso de una rivalidad del momento, sino que probablemente esa moneda es muy deseable, es escasa y por tanto pues está todavía compitiendo el precio y subiendo de forma natural en esa pugna entre oferta y demanda. Pero cuando son dos personas nada más, o muy pocas las personas que están pujando, dos generalmente, hay que tener en cuenta que ahí estamos llevando nuestras pujas más allá de lo que sería el precio razonable, puesto que entenderíamos el precio razonable el que libremente ofreceríamos por la pieza. Y en el momento en el que te ciegas, en el momento en el que te ciegas por estas emociones, por esta envidia, soberbia, pues ahí no estás siendo libre, sino que te estás dejando llevar por tus más bajos instintos. Entonces, aquí, cuidado, no nos subamos a un globo y tengamos la templanza para en un momento determinado bajarnos y, oye, si se tiene que llevar esa pieza a otra persona, piensa con frialdad si realmente
la deseas, si realmente lo vale, si no la podrás conseguir en otro momento. Pensar con frialdad cuando el reloj está marcando 3, 2, 1 no es fácil. Eso desde luego está clarísimo. Pero bueno, pues hay que tener prudencia. La verdad es que generalmente las piezas a las que vamos a optar pensemos que las vamos a tener en otras subastas en cualquier momento. Es difícil, bueno, siempre hay alguna pieza un poco extraordinaria que no hemos visto nunca, pero bueno, por lo general la mayoría de las piezas las podremos conseguir en otro momento. La lujuria. Bueno, la lujuria no la entendamos en un sentido carnal literal, aunque bueno, para perversiones pues las hay de todos los tipos y colores. Pero bueno, la lujuria, ese sentimiento en el cual también se nos apodera de nuestra voluntad el deseo de tener esa moneda, el deseo de ir a la subasta, y a eso es a lo que más yo me quiero referir. Las subastas las podemos ver con templanza y hacer nuestras pujas, mandarlas y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? O lo que el mercado quiera y la suerte de que en ese momento no haya más ojos sobre nuestros objetivos. Pero aquí a mí me ocurre que se apodera un deseo de no dejar pasar la ocasión de estar en la subasta y ver en primera persona y sentir qué es lo que está pasando y ver todas mis pujas por dónde van, porque yo quiero quiero tener un contacto visual y un contacto con el clic del ratón o cuando eran presenciales con la hojita delante de mí con el numerito para levantar. Yo quiero quiero tocar. Esto hay una parte que es bastante, desde mi punto de vista, aconsejable el comprobar, porque he hablado de que las quieres todas, de la envidia, del que se lo va a llevar otro. Entonces, sí que es conveniente, a mí me gusta siempre que puedo, en las subastas en las que tengo pujas, seguirlas. Porque, hombre, ya sabemos que es un pecado de soberbia o de avaricia subirse al globo, pero hay piezas que un poquito sí que quieres subirte a lo mejor al globo, porque si le das una pieza que la tienes pujada y se la va a llevar a alguien y le das un pequeño empujoncito y ahí se para, pues eso es un gran éxito y está bastante justificado. No digo en todas las ocasiones, pero es interesante. Entonces conviene estar para hacer ese último empujoncito si te mereciera la pena. Y luego por otro efecto, porque a ver si resulta que de todas las pujas te dan una, nada más. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Eso puede ocurrir también. Entonces, en el momento en el que tú eres consciente, pues puedes corregir esa situación y decir, bueno, ya que me he llevado esta, más gastos de envío, etcétera, 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 vamos a intentar acompañarla de otra. Y entonces tú ahí pues puedes estar pendiente para acompañarla y no quedarte solo con esa. Que eso también es otra cosa que puede ser muy poco deseable. A ver si esa moneda tan modesta que cuesta y te ha salido por 5 euritos o 10 euritos, resulta que según las condiciones de subasta le vas a sumar una comisión y sobre todo a lo mejor unos gastos de envío muy caros y ya no es tan barata, pues hombre, a lo mejor puedes conseguir unas cuantas piezas también modestas que ya los gastos se diluyen. La ira, otro pecado muy común, y bueno, pues hay quien es más iracundo y quien es más templado, pero ¿qué nos puede llevar a la ira? Pues todo lo que sale mal, todas esas pujas que nosotros habíamos mandado y que no nos han adjudicado,
esa persona que nos ha levantado la moneda y que no había manera de competir porque nos hemos tenido que rendir, esa moneda que nos ha entrado y no nos hemos dado cuenta de que solo nos llevamos esa moneda y nos va a salir carísima, ¿eh? Esto es lo que yo llamo más caro el collar que el perro. Esto es una cosa que a mí es lo que más ira me produce. Cuando no he sido capaz de acumular unas cuantas piezas para que se diluyan los gastos de envío. Cuando cedo y procuro estar en la subasta, pues intento, cuando me voy a llevar solamente una pequeña pieza muy barata, acompañarla. Pero en alguna ocasión me ha ocurrido y me seguirá ocurriendo que no he asistido a la subasta y me he llevado una birrieja y con los gastos de envío pues resulta que ha sido un desastre. Bueno, pues te entra un poco de ira y sigues cometiendo el mismo error varias veces. Pero bueno, pues seamos conscientes de ello. La gula. La gula. Las monedas no nos las comemos, pero tenemos también nosotros un estómago para digerirlas y tenemos una cartera para pagarlas, que pueden ser nuestros jugos gástricos para poder hacer esa digestión correctamente. Esto ocurre en las subastas, que empiezan a veces muy fuertes y en los primeros lotes a lo mejor se empieza pujando con bastante poderío y llega un momento en el que la cosa se va desinflando porque probablemente todos los asistentes, todos los que están pendientes, pues a lo mejor no han medido sus fuerzas o no tienen el interés bien dirigido a los lotes que están en las siguientes posiciones. Bueno, siempre las subastas suelen ordenarse cronológicamente. Empiezan siempre por Grecia, después siguen por la República Romana, Roma, el Imperio, bizantinas, etcétera, etcétera. Suele ser el orden que se sigue. Bueno, pues si todos los que acuden son como yo, a lo mejor que les apetece casi cualquier periodo, pues empiezan pujando, empiezas a llevarte lotes y enseguida puedes a lo mejor llegar a tu límite de disponibilidad de dinero para pagar, con lo cual te tienes que retirar de la subasta. Entonces ahí es donde te puedes quedar, pues eso, ya colmadas tus expectativas, ya no puedes seguir y te tienes que retirar. Esto también puede ocurrir que en personas que están más dirigidas a los lotes que vienen a continuación, pues se benefician de ese efecto. Y hay subastas en las que notas que de repente llegas a los últimos lotes o llegas ya a la parte final de la subasta o de la jornada, subastas que se dilatan en varias jornadas, y ves que la cosa no está tan alegre y ahí tienes unas buenas oportunidades. Los lotes de conjunto que se suelen subastar al final del todo, pues hay quien le gusta pujar esos lotes, puede reservarse, pero puede ocurrir también que no haya ese público o que el público que también es apetente para estos lotes ya se haya desinflado antes. Ahora las subastas son muy populosas y con internet pues el público es muy numeroso, pero esto también ocurría antes y seguirá ocurriendo. A veces se ve este efecto de desinflarse. Bueno, y por último la pereza. Bueno, pues la pereza, sí, hay veces que te da pereza porque hay tantas subastas todos los días que bueno, no sé si da más pereza o realmente lo que da es más, no sé, más soberbia o lujuria. Y hay que ser templado, ¿no? Hay que ser humilde y pensar que hay muchas subastas, hay que ser consciente de que hay muchas subastas. O sea, podemos dejar pasar muchísimas, la mayoría, y no pecar de ese efecto de, madre mía, esto lo tengo que comprar, porque este precio, madre mía, qué maravilla, oh, la moneda que tanto tiempo llevo.
Bueno, pues la moneda que tanto tiempo llevo buscando, seguro que la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, o mañana mismo, seguro que sale en otra subasta y nos la encontramos o la podemos conseguir de otro modo. Eso es seguro. Así que bueno, en cierto modo, este sentimiento de que todos los días hay subastas y que estas monedas son muchísimas, son numerosísimas, son muy comunes y la mayoría de las monedas que nosotros compramos se repiten todos los días. Incluso esas monedas que, bueno, decimos son, bueno, sí, esta es escasa, las buscas muchas veces y las ves todos los años que salen y en muchas subastas se repiten. Sí es verdad que hay algunas piezas que no, que aparecen muy de vez en cuando. Hay veces que de repente aparecen varias piezas y te da la sensación de que son más comunes y luego desaparecen. Bueno, en definitiva, hay tantas monedas por tener, tantas monedas por comprar, tantas monedas interesantes, que realmente es una ilusión muchas veces cuando pensamos que esa moneda la necesitamos, que no la vamos a volver a ver. Pues puede que sea incluso verdad, que no la volvamos a ver. Pero seguro que hay otra que nos resulta igual o más apetecible. Y hasta aquí mi exposición sobre las pasiones, sobre los pecados y las virtudes en esta cuestión tan mundana como son las subastas numismáticas. Citando a Marco Aurelio, decía que por esta razón la inteligencia libre de pasiones es una ciudadela. En consecuencia, el que no se ha dado cuenta de eso es un ignorante, pero quien se ha dado cuenta y no se refugia en ella es un desdichado. Así pues, según lo que dice Marco Aurelio, refugiémonos en la razón para protegernos de las pasiones, pero también tengamos en cuenta que qué triste vivir en una ciudadela encerrado, por muy inexpugnable que sea. Así que bueno, pues con un poco de inteligencia y razón demos rienda a nuestras pasiones de manera controlada para mayor disfrute, sin sentimiento de culpa y sin daños. Bueno, espero que os haya resultado interesante o curioso y seguramente compartiréis muchas de estas pasiones y las combatiréis a vuestra manera. Así que cada uno, pues desde luego, lo vive a su manera. Un saludo a todos, muchísimas gracias por ver el vídeo y por seguirme y nos vemos pronto. Un saludo, adiós.